Muy bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez de este día miércoles 3 de mayo. Hoy vamos a preocuparnos, vamos a analizar y para eso vamos a estar conversando con Pablo Ortúzar sobre las elecciones del 7 de mayo y también sobre la actualidad nacional desde el punto de vista político. Pablo Ortúzar, ustedes lo conocen, muchos de nuestros auditores de hecho me han escrito al mail del programa preguntando cuándo lo iba a volver a entrevistar. Lo tuvimos al principio de esta aventura de la entrevista de Nicole Rodríguez. Bueno, él es antropólogo social, magíster de análisis sistémico aplicado a la sociedad de la Universidad de Chile. Escribe en la revista IES, del Centro de Estudio IES, analista y hoy candidato a doctor. Ya presentó su doctorado en la Universidad de Oxford, defiende, entiendo, su tesis el 30 de junio. Nos va a contar también un poco qué es lo que tiene que defender ahí para poder sacar finalmente el título de doctor en teoría política. Antes de irnos con Pablo, que ahí está un poquito contraluz, pero bueno, ahí lo estamos mirando mejor, vamos a saludar a dos de nuestros grandes auspiciadores, y son grandes porque sin los auspiciadores este programa, imposible. Y vamos a comenzar para eso con Master Cook Casinos. Tengo un auditor que me escribió que contactó a Master Cook Casino y que estaba muy contento con el servicio. Yo también les agradezco a los auditores que me den su feedback de cuando prueban los productos o los servicios de estos tres auspiciadores que han estado constantemente con nosotros. En el caso de Master Cook, ¿de qué se trata? Es un servicio gastronómico para su empresa. No importa el tamaño de su empresa, lo importante es si usted quiere darle satisfacción a sus funcionarios, a sus empleados con el tema de la cocina, con el tema de proveer la alimentación, pero proveerla bien, con gusto a comida, con un gran servicio. Ellos tienen especialidad en cocina in situ. Además, es una empresa cuyos dueños están encima de las concesiones, hacen constantemente visitas. A usted le va a gustar esto. Conózcalos en ventas@mastercook.cl o directamente en la web mastercook.cl. No tenga miedo, por ejemplo, de tener una empresa más pequeña y decir, bueno, no les va a interesar tener acá una especie de casino o de proveer el servicio de alimentación. Contáctelos porque va a ver que hay una solución para cualquier tamaño de empresa, sea grande o pequeña. Si va a viajar al aeropuerto, Pablo después de las elecciones se va, pero él no, porque él vive prácticamente en otra parte. Pero si usted viaja y dice, bueno, ¿cómo me voy? Me voy en un transfer, me voy en un taxi, me gustaría irme en mi auto para controlar cuánto me demoro, a qué hora quiero salir, pero ¿dónde lo dejo? Es un enredo. No, no es un enredo. Usted simplemente lo estaciona en MC Parking. Y MC Parking es el estacionamiento que queda muy cerca del aeropuerto, que tiene un acceso muy sencillo. Usted puede venir de autopista Costanera Norte o autopista Vespucio Norte, tiene acceso directo y un bus de MC Parking lo deja en la puerta del aeropuerto con sus maletas. Este bus es un servicio que le entrega MC Parking, sale alrededor de cada 15 minutos desde y hacia el aeropuerto. Simplemente tiene que reservar su espacio, no se encuentra con sorpresas cuando llega allá. Usted paga el arriendo desde la aplicación o desde la página web de MC Parking. Mientras antes lo reserve, más económico le va a salir su estacionamiento para poder viajar. Muy seguro, cuenta con servicio de alarma, con guardias privados 24/7, por lo tanto su auto va a estar tal cual como usted lo dejó. www.mcparking.cl. Olvídese de llamar al taxi, olvídese de llamar a la aplicación, controle su viaje, váyase relajado al aeropuerto y lo deja en MC Parking. Ahora sí, Pablo, muchas gracias por estar hoy. Aprovechamos esta corta visita que estás haciendo a Chile para poder ver tu mirada y analizar la contingencia, principalmente por las elecciones, porque marca lo que está ocurriendo hoy, marca lo que va a venir. Eh, Voy a partir preguntándote lo siguiente. Muchas columnas, tú también has escrito, hablas sobre las elecciones del 7 de mayo y lo que implican los resultados de la elección del 7 de mayo en distintas dimensiones. Y a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo esto? Si el 7 de mayo vamos a elegir
a 50 consejeros para volver a intentar escribir una nueva constitución, ¿cómo puede ser que una elección signifique tantas cosas a la vez? Quiero que me respondas un poco esa pregunta. Sí, porque la elección del 7 de mayo se ha convertido en una especie de feria electoral para que las distintas fuerzas que están en disputa aprueben más o menos testeen su capacidad de movilización y su capacidad de atraer votos. Entonces, con las distorsiones que eso siempre tiene, pero hoy día para muchos de los partidos, esas elecciones se han convertido en eso. Evidentemente que la intensidad política y la expectativa en torno a que una nueva constitución arregle todo se han diluido, pero eso es importante también. O sea, pensar que la constitución iba a ser la bala de plata que iba a arreglar todos los problemas del país era peligroso y era irresponsable, con independencia de que necesitemos, digamos, una nueva constitución o reformas que son tan sustantivas que, digamos, este es el mejor camino para hacerlas. Entonces, obvio, pues, en el fondo el mundo de la política está muy tensionado en torno a las elecciones, pero es porque, claro, lo quieren usar como un proxy para lo que puede ser después la presidencial y otro tipo aparte que hay que recordar que esto se está jugando con las reglas, ¿cierto?, de las elecciones del Senado. Sí. Entonces, eso lo hace muy atractivo como fuente de información y de medición de fuerzas para los distintos lotes políticos. Vamos a ir de lo general y después puntualmente al sector de la centro derecha, con el tema del Partido Republicano, el tema del gobierno, pero te quiero preguntar lo siguiente, ¿tú crees que pasó el peligro revolucionario que se vivió durante el primer proceso de tratar de escribir una nueva constitución? ¿O eso sigue independiente al resultado que se obtuvo el 4 de septiembre con un casi 63% de rechazo? ¿Siguen esos aires revolucionarios o eso se ha ido apagando lentamente? No, yo creo que la expectativa revolucionaria siempre se basó en una muy mala lectura del estallido social. Eh, y eso quedó claro con el fracaso de la Convención Constitucional. Eh, a mí, en el fondo, no, el momento más próximo a una revolución fue el intento, ¿cierto?, empujado, según Alejandro Mico expone con contundencia, digamos, del Partido Comunista por derrocar, ¿cierto?, al presidente de ese momento, Sebastián Piñera, desde la calle. Ese fue un momento. Ahora, incluso en ese escenario, uno podría discutir si es que habríamos terminado en una revolución, entendía como el reemplazo violento de una élite por otra. Yo no lo creo, no veo realmente que hayamos estado cerca de esa situación. Eh, y ahora estamos lejísimos, obviamente, pero porque hay que aclarar que la distancia entre una revuelta y una revolución es muy grande, solo que algunas revueltas pueden terminar en revoluciones. Y hoy día estamos obviamente muy lejos de eso y yo no creo, honestamente, que haya un riesgo en ese sentido, digamos, para el país. Claro, lo impactante de ese momento fue la sorpresa, Pablo, me parece. Eh, Tú te levantaste un 16 de octubre del año 2019 y tenías un Chile con una democracia, con un presidente que estaba un poco estancado también, no logró moverse mucho, y te levantaste un 19 de octubre y un 20 de octubre con un Chile muy distinto, donde te estaban diciendo situaciones en que tú me dices, ¿cómo es posible? O sea, hace una semana atrás, claro, teníamos los mismos problemas de siempre, no había muchas soluciones, un presidente medio estancado con su reforma o con sus propuestas, y de repente el 19 de octubre nos vimos enfrentados a una situación en que prácticamente querían derrocar un gobierno. Entonces, me parece que desde el punto de vista a lo mejor teórico, claro, a lo mejor no se iba a concretar o estaba lejos de eso, pero el factor sorpresa y el factor violencia fue muy sorpresivo, ¿no te parece? O sea, tiene distintas dimensiones. El gobierno de Sebastián Piñera no es solo un gobierno mediocre, digamos. Yo creo que políticamente hablando es de los peores gobiernos que ha tenido Chile. Con independencia de, claro, como ahora el gobierno actual
lo ha hecho muy mal en muchas áreas. Eso relativiza un poco lo mal que lo hizo el presidente Piñera, pero estamos políticamente de nuevo, porque obviamente uno puede mirar cifras, había ciertos programas que podían ser interesantes, qué sé yo, pero a nivel de administración política, de mantener la paz política del país, fue uno de los peores gobiernos de la historia de Chile. Obviamente eso no quiere decir que aquí no es que algo como esto pudiera haber pasado bajo el gobierno de Eduardo Frei, pero en el fondo lo que muestra es que no hay conciencia de la situación que se está enfrentando. Y eso es lo que a mí me preocupa también, pues esa idea de no lo vimos venir o que esto apareció de la nada, también tiene un correlato problemático, que es que si uno miraba los datos sociológicos, la sociología no es una ciencia de izquierda, sino que se dedica a medir fenómenos, digamos, y procesos sociales. eh, Estábamos ya en un callejón sin salida hace mucho rato. Y de hecho la campaña presidencial de Piñera identificaba más o menos esa situación, porque decía el plan clase media protegía la idea de que la clase media estaba estancada en tierra de nadie, eh, en una situación cada vez más insostenible. No fue tomada en serio. Si el plan clase media protegida se convirtió en una página web con links a distintos servicios del gobierno que ya existían. Entonces, nadie se tomó, creo yo, en la derecha seriamente el problema de haber tocado techo en el proceso de modernización capitalista. Haber tocado techo porque la clase media llegó a un callejón sin salida. Eh, más, y ese callejón sin salida acompañado, ¿cierto?, de fenómenos de corrupción a nivel de todas las élites, a nivel de toda la jerarquía eclesiástica, política, económica. O sea, hay un desfonde de autoridad y de sentido. Y eso sigue ahí, ¿eh? Eso no. Lo Eso que no ha pasa es que, cambiado. bueno, eso no ha cambiado. O sea, Claro. a nivel estructural, las cosas que hicieron, porque la pregunta no, es otra, es, todavía no tenemos información clara respecto a quién quemó el metro. No se sabe y la información disponible no apunta, digamos, a una operación terrorista o una operación de sabotaje extranjera. Pero no se sabe. Ahora, la pregunta realmente relevante o la pregunta que es más impactante que esa es ¿por qué tanta gente declaró poco tiempo después de este evento, mucha, digamos, una mayoría, haber sentido alivio o alegría frente a un acto brutal de esas características? Porque al final lo tremendo del estallido social es el apoyo popular que tiene este fenómeno. La situación no quiere decir psicología colectiva que se creó. Y para entenderla hay que entender los fenómenos sociológicos que hay detrás. Y en eso yo creo que yo siempre decía, la élite chilena, las clases altas chilenas especialmente, piensan que todavía piensan que el país es como una avioneta, que pueda volar al ojo, así más o menos, aterrizar donde pueda. Y ya después de un proceso de modernización así, con una sociedad complejizada, ¿cierto? Con una clase media masiva, esta cuestión es un avión grande, es no sé, un Boeing 787. Y esa cuestión no se vuela al ojo. Ahí se necesitan herramientas, ¿cierto? De monitoreo y generar, digamos, tecnologías de observación y de autoobservación que permitan hacerse cargo de algo que ya no, que al ojo no sirve. Sí, Y a mí me parece que eso no ha cambiado tampoco. no, la sociedad tiene dimensiones muy complejas hoy en día, y en la línea de la derecha y de la centro derecha, Pablo, bueno, estamos en momentos de campaña y con un gobierno muy débil, con poca aprobación y respaldo, con muchos problemas internos también en su coalición. Entonces uno dice, bueno, y con este diagnóstico, porque lo que tú planteas es una mirada sobre la complejidad de la sociedad hoy, también desde el punto de vista de la centro derecha o de la derecha, si tú quieres. Y hay un diagnóstico y hay un análisis también, me imagino, que se ha hecho internamente de las fallas que tuvo el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Por qué pareciera ser? Y acá pareciera ser porque uno hay que también ver los resultados del 7 de mayo, que la centro derecha no lo ha capitalizado y sigue en una rueda y sigue en una dinámica muy similar a lo que era la centro derecha hace 4 años atrás, con y sin estallido, con un gobierno del Frente Amplio cuyas ideas está demostrando que eran puros eslogan. Entonces, ¿por qué no hay realmente una incorporación del diagnóstico de lo que ocurrió o se los come el día a día? Y te lo digo también por la campaña que están haciendo. Oh, el problema es la seguridad.
y hacen una campaña enfocada 100% en la seguridad, pero a ratos parece como infantil esto, ¿no? O sea, yo tengo la opinión de que la dirigencia de Macaya y de otras personas de esa generación nueva que entra post fracaso, digamos, del gobierno de Sebastián Piñera, que además Piñera arrastra a mucha gente joven con él. Cosa de recordar a Gonzalo Blumel, digamos, que quedó, no sé, para el gato. Eh, eso era alguien digamos, que estaba empezando una carrera en política de ¿Te bastante. acuerdas que hablaban de Blumenmanía cuando empezó a ir al Congreso al principio, cuando empezó No, a pues era una, tender puentes con políticos de izquierda y todos estaban a favor de Blumel, me acuerdo. Todos lo no, pero querían. una persona, justamente una persona de buen nivel, con bastantes capacidades, pero que bajo el alero de alguien irresponsable en la conducción política terminó reventado, que eso es lo que pasa. Eh, entonces, yo no creo, yo no veo que la centro derecha haya sido irresponsable este último tiempo. Al revés, a mí me parece que la conducción, yo uso a Macaya como referencia, pero es más o menos ese tipo de liderazgo, ese tipo de perspectiva, eh, fue central en conseguir que ganara el rechazo. El rechazo de una alianza política con sectores de centro y de centro izquierda, muy improbable, y eso se logra en buena medida porque se ofrecen garantías creíbles de parte de la UDI y de Renovación Nacional de darle continuidad a este proceso. Eh, Al mismo tiempo hubo suficiente disciplina como para evitar que la derecha pretendiera capitalizar el crecimiento del rechazo, capitalizar en el sentido de pretender llevárselo para la casa o cantar ese auge del rechazo como mérito propio. Entonces, aquí hay una derecha que está haciendo política, por primera vez me parece a mí, y que, claro, está pagando los costos de hacer política. Porque ¿qué es lo que está pasando? Aquí el gobierno es muy débil, eso es cierto, pero este gobierno de Boric ha mantenido la calle tranquila, en buena medida porque hay gente los que agitan la calle son de su propio lado, pero eso es así. O sea, entonces a mí me parece que hay un poco de amnesia respecto a la situación en la que estuvimos metidos, porque tuvimos el estallido, después hubo una agitación social permanente, disminuyó, digamos, con el acuerdo, justamente disminuyó con el acuerdo de noviembre, pero se mantuvo una agitación constante hasta que entra la pandemia y luego tenemos que Piñera, digamos, el resto de su gobierno lo hace en estado de excepción con la pandemia encima. Y una excelente gestión, digamos, en términos de vacunas y todo lo demás, pero ese es el escenario en que estamos. O sea, venimos de haber tenido una crisis nacional brutal y luego, por producto de la pandemia, gobiernos con estado de excepción. Un gobierno que digamos que son 2 años de estado de excepción y luego entra Boric, con todos los problemas que tiene. Pero aquí a mí me parece que desde la centro-derecha hay comprensión de que la crisis del sistema político que estamos viviendo no va a depender de quién esté sentado en la moneda. En el fondo aquí tenemos un problema estructural. Y para solucionar problemas estructurales y para salvar, digamos, la institucionalidad democrática, se necesitan acuerdos, se necesitan negociaciones, tal como las que dan paso al acuerdo del 5 de noviembre y como las que dan paso, ¿cierto?, a darle continuidad al proceso después del rechazo, que es lo que abre la puerta para que muchos sectores de izquierda apoyen, ¿cierto?, el rechazo. Cosa que perfectamente podría no haber sido si recordemos que la aprobación, el plebiscito de entrada a la Constitución es con una aprobación de un 80% prácticamente. Entonces, a mí me parece que yo no veo a esta centro derecha con esos ojos. Yo sé que hoy día, bueno, ya estamos metidos en campaña, así que está todo el mundo ahí llevando el agua a su molino, Exacto. pero esta es mi perspectiva, digamos. Yo no es que yo no sabía ni casi ni quiénes eran los candidatos, pero a mí me parece que lo que ha hecho esta centro derecha post Piñera, digamos, ha sido responsable y ha tenido altura de miras republicana. Obviamente no es el mundo perfecto, ni es la gente perfecta, digamos, pero es algo que, dado lo delicado de las circunstancias, a mí me parece lo responsable de hacer, lo cual obviamente iba a abrir el flanco para que surgieran liderazgos por la derecha más radicales, y es lo que estamos viendo, que iba a pasar inevitablemente, porque además estas crisis sociales siempre generan un movimiento pendular, ¿cierto? Hay un, Sí. un primer momento de euforia colectiva, cada uno haga lo que quiera, chipe libre, y luego cuando
cuando en el fondo se dan cuenta o comienza a hacerse evidente que el Chipre libre significa la ley de la selva y que los abusadores mandan en esos contextos, comienza a haber una petición de mano dura que eso generalmente alimenta, ¿cierto?, los liderazgos más radicales de derecha. Sí, Eso, vamos a ese es hablar más o menos el escenario. del Partido Republicano, pero quiero ir entendiendo el proceso desde tus ojos, Pablo. ¿Por qué era importante la continuidad del proceso constitucional después del rechazo? En la línea de que si hoy, no hoy, pero prácticamente pocas semanas después del rechazo, si uno le preguntaba a las personas acerca de la importancia de cambiar la constitución, modificar la constitución, mayoritariamente la gente se fue alejando del proceso constituyente, es decir, como el proceso de escribir una nueva constitución que nos va a solucionar nuestros problemas. Y hasta el día de hoy, estamos a 5 días de la elección y en las encuestas la gente está totalmente distanciada, arriba de un 62% del proceso. Entonces, si uno dice, bueno, la gente ya no le interesa, está cansada, ya no funcionó, ya no resultó, se dio cuenta que la constitución se puede ir modificando siempre a través del Congreso con distintas reformas. ¿Por qué era importante y por qué eso tú le ves un mérito desde el punto de vista de la centro derecha en la continuidad del proceso? Más allá de respetar los acuerdos, porque yo sé que la campaña de la derecha fue, en el rechazo fue que se iba a continuar con esto. Sí, el Partido Republicano al respecto no dijo nada en No, ese no, momento. nunca. Sí. Después, digo, no, siempre hemos estado en contra, pero en el fondo estuvieron adentro del closet durante toda la negociación. Porque aquí, como dicen los abogados, hay que distinguir. Lo primero fue que para el triunfo, electoralmente, digamos, para el triunfo del rechazo, para atraer a la centroizquierda, que además, recordemos que fue la centroizquierda, digamos, los guaripolas de la campaña del rechazo. Sí. Una campaña del rechazo liderada por la derecha, yo creo que perdía, honestamente. Eh, Estoy, entonces, fue clave, al final el gran vocero, la gran cara del rechazo es como Christian Barken, la gente que se empezó a dar vueltas, gente del Partido Socialista, gente de la Democracia Cristiana, gente del PPD, o sea, ahí fue una ola, digamos, que fue creciendo y creciendo. Y dentro de ese proceso de acumulación de fuerza, la promesa de rechazar digamos, para continuar, ¿cierto? sí. Era clave. De hecho, había gente de derecha que no creía esa promesa. O sea, José Francisco García se puso a la izquierda de mucha gente de la izquierda porque él estaba convencido que una persona de libertad y desarrollo, que estuvo en libertad de desarrollo, que más o menos conoce a la derecha por dentro, él estaba honestamente convencido de que la derecha no iba a cumplir su promesa, simplemente, de continuar con el proceso constitucional eh, una vez si es que ganaba el rechazo. Esa fue la discusión, o sea, si se acuerdan, eso, al final la campaña se trataba de eso, estaba el aprobar para reformar al final, contra el rechazar para continuar, para hagamos una que nos una, hagámoslo bien, etcétera, etcétera. Entonces, si uno dice, el proceso de acumulación de fuerzas para el triunfo del rechazo fue relevante ofrecer garantías de la continuidad del proceso, sin duda lo fue. O sea, no, sin duda. Y tanto que el Partido Republicano en ese contexto se quedó callado, no dijo nada. Tácitamente, digamos, se quedaron ahí, se arrimaron, digamos, a la campaña de, digamos, rechazar para continuar. Y después, obviamente, cuando bajaron, cuando comienza a apretar la economía, las cosas se comienzan a desarmar, y además el gobierno de Boric muestra incapacidad en muchos frentes, porque este era un gobierno que también, digamos, ellos habían pasado predicando balas de plata mucho tiempo, que iban a arreglarlo todo, que tenían la fórmula para todas las cuestiones, para desmontar el neoliberalismo. Moralmente superiores. Pensaban que iban a la Araucanía y gritaban Marichihuevo o cualquier lecera, o que le decían Gualmapu, no les iban a pegar tiro. Y cuando eso se deshace, eh, además del proceso indigno de la convención, porque además los convencionales de izquierda se iban volviendo más indignos y más monstruosos en la medida que se acercaba la elección, fue una especie de anticampaña hecha por ellos mismos. Eh, Stingo, la Loncón misma, o sea, unas declaraciones, un nivel de delirio y de autoritarismo, además, muy importante. Bueno, todo eso obviamente mucha gente dice, ¿sabéis qué más? Estos gallos no tienen idea cómo arreglar el país. Y no hay soluciones fáciles, no hay balas de plata. La Constitución, escribir un par de cuentos en la Constitución no nos va a arreglar las cosas.
Y de hecho lo que más demostró eso fue que los convencionales de izquierda estaban convencidos que cuando tiraran, ¿cierto?, la lista de derechos sociales, toda la gente iba a votar porque era como era prometer acceso libre a la carnicería a los gatos, digamos. Pero era mentira, era falso, entonces a nadie les creyó, si era como porque lo pongáis en un papel, eso no va a pasar. Y entonces, bien, ahora, la pregunta que viene después, entonces esa es mi primera respuesta. Fue importante para la acumulación de fuerza y el triunfo del rechazo, fue clave que la derecha, la centro derecha, ofreciera garantía de que el proceso iba a seguir. Entonces, y cumplir esa promesa. Y luego uno dice, bueno, pero ¿por qué van a cumplir esa promesa si es que las cosas cambiaron y la gente ya no le interesa, ya no cree que la Constitución sea tan importante? Y bueno, y ahí la segunda respuesta esto es importante por dos razones. Una, por cumplir las promesas, que creo que es importante en política. Muchos políticos obviamente no lo hacen y a veces hay buenas razones para no hacerlo. En este caso, yo creo que se logró conformar una alianza política desde la centroizquierda, desde sectores de la centroizquierda hasta sectores, digamos, hasta la centroderecha, que es muy valiosa de cara al futuro del país. Eh, y la segunda razón, que es la más importante, es que tenemos problemas constitucionales graves y los principales problemas constitucionales están a nivel del sistema político. Decir que el sistema político se puede reformar desde el Congreso es básicamente eh, que alguien sea juez y parte en la propia causa, cosa que no va a salir bien, no puede salir bien. Pero el sistema Es lo político que... no lo reformaron en el propio Congreso, es decir, el binominal, el famoso binominal, lo cambiaron en el Congreso. Sí, pues Eh, mire cómo terminamos. Ese es el terminamos, tema. sí, con un Terminamos sistema peor. proporcional fragmentado que finalmente permite diputados con un 1%, 3%. Está bien, no fue una buena reforma, pero ¿por qué quedaría mejor escribiendo la Constitución? Queda mejor porque el grupo que va a redactar esta constitución, el proceso tal como está diseñado, permite que otras fuerzas, que no sean los incumbentes, porque además ni siquiera esto es como, uno podría decir, bueno, esto se podría negociar a nivel de partidos en abstracto, por ejemplo, Claro. que ya es riesgoso, pero por último son los partidos, son dirigencias políticas que no necesariamente están arriesgando, ¿cierto?, su jurisdicción y su asiento en el Congreso. Pero si uno pretende que el sistema político sea rediseñado en el Congreso, eso no puede terminar bien. Eso simplemente hay un problema ¿cómo era la palabra? Hay hay un conflicto de interés brutal, brutal, y que no se va a resolver bien. Además porque además ya el Congreso está muy corrompido, ¿sí? Es cosa de ver cómo está. Y está así porque cuando se hicieron las reformas anteriores, al final lo que se declaró fue que todo el que quisiera pudiera ser eh, ¿cómo se dice? Cabeza ratón en vez de cola de león. Y Sí. así terminamos. O sea, vamos en un proceso de peruanización brutal de la política. Para evitar ese proceso, necesitamos reformas políticas que se tienen que hacer desde un lugar que no sea el Congreso, necesariamente. Y lo que tenemos para eso, idealmente, es la convención, con este sistema, digamos, que se generó, que tiene, en el fondo, hay harto peso de los partidos, pero también entran personas, digamos, de otros lotes y de otros lados, y además no son incumbentes, lo cual es muy importante. Exacto, no hay motivos electorales. Ahora, ¿te parece que tiene algún valor el trabajo de la comisión experta? ¿Va a tener algún valor o podríamos llegar a la situación en que borrón y cuenta nueva, todo este periodo fue un poco de relleno de los expertos porque la gente quería expertos? ¿Te acuerdas que nos pasamos queríamos gente del pueblo, independiente, nos pasamos a los expertos, porque así estamos en Chile, te cuento, Pablo, ya que tú Sí, vives. pues. Em, No, pues sí, pasamos de Estamos la ya tía Pikachu exacto. a los expertos de la universidad, digamos. Sí, queríamos un académico, eso así como estos señores con barba, con una cosa así. Pasamos del señor del kiosco a eso, pero el punto es, ¿te parece que tiene algún valor? ¿Él va realmente a hacer una, una línea estructural para que trabaje el nuevo Consejo electo el 7 de mayo? ¿O al final fue un poco para sumarle algún tipo de insumo al trabajo? No, ordena mucho la discusión. La Ordena la ordena. discusión a nivel político, porque los expertos que están ahí en general están vinculados, ¿cierto?, a las fuerzas políticas organizadas Sí. que existen.
y por lo tanto ese limar asperezas primero es muy valioso, porque lo que te muestra es que más o menos a nivel ideológico entre las distintas fuerzas políticas lograron ponerse de acuerdo en eso. Entonces eso es útil. Y, y además ordena la discusión, pues, porque en vez de una página en blanco, se trabaja sobre un texto que tiene una estructura y que tiene está articulado de cierta manera. Que fue justamente, o sea, eso evita que la gente se ponga tan creativa, porque digamos, gran problema de la convención anterior fue que cada uno ahí tiraba cualquier lecera, lo que se le ocurría en la ducha, a veces mientras estaba en la ducha, eh, digamos, discutiendo, y era eso es un despelote. Esta estructura es más ordenada, obviamente un proceso más elitista, menos interesante. Nadie espera que aquí salgan balas de plata, digamos, porque hoy ya todos sabemos que no va a pasar, pero sí es importante, porque aquí hay otro motivo, otro tema que es muy importante. La, las élites chilenas están más polarizadas que la calle. A pesar de que la calle se haya incendiado la calle, las élites chilenas están ultra polarizadas, la disputa por el poder arriba está, digamos, muy enconada. Sí. Y eso en un contexto en que ya la sociedad civil, digamos, el resto de la gente está pidiendo acuerdos. Necesitamos, paremos el deseo, dejemos el conflicto infinito, busquemos acuerdos básicos, porque los problemas cotidianos de esas personas no están relacionados a los radicalismos de las élites. Ese es otro tema. Entonces, para que haya una tregua de élite, se necesita, el pacto constitucional es algo que también sirve como una tregua de élite. Incluso un proceso elitista como el que estamos viviendo hoy día es útil en ese sentido. Y si no hay una tregua de élite, o sea, si las élites no se ponen de acuerdo en lo básico respecto a la competencia por el poder, porque no puede ser que estemos, digamos, en 3 meses más con un sector pidiendo, tratando de votar al presidente de la calle, o el Congreso tratando de pasarle por encima al presidente, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles van a ser las reglas del juego para la disputa política. Eh, Recién ahí, y eso es lo importante, recién ahí se va a poder, el sistema político democrático va a poder empezar a hacerse cargo de las grandes demandas de la ciudadanía, es la crisis del sistema vital, digamos, del soporte vital de las clases medias. Salud, educación, vivienda, costo de Pablo, la pero vida, tú dices etcétera. recién ahí, y justo te iba a preguntar eso, entonces, ¿cómo se pueden realmente las élites poner de acuerdo o cómo se van a poner de acuerdo en la escritura y en la redacción de la Constitución si uno ve que nuevamente una especie de déjà vu, ya en la comisión experta están discutiendo con respecto a estado subsidiario y no subsidiario, un estado omnipresente en algunas cosas, porque hubo 900 y tantas enmiendas que los partidos políticos presentaron a este anteproyecto de los expertos y vuelven a discutir que, por ejemplo, en el caso de la previsión y la salud, es decir, todo lo que tiene que ver en una parte con derechos, con los derechos sociales, es ese amontonado quizá en previsión y en salud, no debieran las personas tener libertad de elección, sino que eso lo debería proveer el Estado. O sea, volvemos a tener la misma discusión. ¿Cómo tú te pones de acuerdo? Porque acá no hay situaciones intermedias, o tienen la libertad o no tienen la libertad. Entonces, Sí, ¿cómo te pones de acuerdo en dos grandes fundamentos? Y me parece que siguen siendo los caballitos de batalla del propio presidente Boric, porque lo reafirmó en el 1 de mayo, es decir, él quiere que en el caso de la previsión exista un sistema, ellos llaman solidario, mal llamado solidario, pero al final de cuentas quiere que el Estado sea el que decida y haga con eso, independiente de que puedan haber algunos actores privados. Mira lo que está pasando con salud, con respecto a la ISAPRE. No quieren dejar la libertad de elección. Ahí un representante del Partido Socialista en la comisión experta decía, porque eso sería asegurar las ISAPRE a nivel constitucional. ¿Cómo se ponen de acuerdo entonces? se ponen de acuerdo discutiendo y votando. Si Bueno, yo lo que estoy diciendo con no es una que mayoría esto al vaya a final. ser miel, esto no va a ser miel sobre hojuelas. De hecho, estamos en una situación tal en que lo más probable, lo más fácil, es que la democracia en Chile se derrumbe. El orden democrático tal como nosotros lo experimentamos durante los 90 y los 2000 especialmente,
está en una situación de crisis. Eh, Eso es así. Y de hecho, y esa crisis bien puede precipitarse, o sea, pueden pelearse los expertos, después podemos elegir además un lote de gente que va a armar otro show, como el de la convención pasada, se van a agarrar de las mechas, lo que va a traer más desinterés por el proceso, y podríamos terminar con un triunfo del rechazo final, digamos. Y chao, no hay nueva constitución, no hay nuevo sistema político. eh, y en ese escenario, eh, además, con el crimen subiendo a nivel nacional, cada vez más violento, bandas extranjeras, crimen organizado, además muy vinculado a la migración descontrolada, lo cual a su vez alimenta, digamos, la xenofobia digamos, sentimientos contra todos los extranjeros, no solamente porque muchos de estos criminales y estas bandas son extranjeras. Eh, y claro, uno mira todo eso y dice, aquí, y lo otro es que hace nada, hace muy poco tiempo, estábamos siendo gobernados con estado de excepción. Con eso me refiero a toque de queda, en el fondo, ¿cómo se llama? Patrullajes militares, etc. Y mucha gente echa de menos incluso esa situación. Exacto. Entonces, si uno suma todos esos factores, y yo agrego el de la crisis sanitaria que probablemente va a estallar en el invierno, y aprovecho de llamar a los que estén viendo esto a vacunarse contra la influenza y contra el COVID, los que estén atrasados o la gente que está en los tramos de riesgo, porque por lo menos en el hemisferio norte la combinación de sincicial con COVID y con influenza dejó la embarrada. O sea, colapsaron todos los sistemas de salud, ¿cómo se llama? La sobretasa de mortalidad se fue al techo, eso significa que murió mucha gente que si hubiera tenido atención oportuna no habría muerto. Eh, Imagínense un invierno así, con el crimen desatado, los sistemas sanitarios colapsados, eh, probablemente un paro de profesores, los profesores cuando el colegio de profesores cuando se pone a llover ya no quiere hacer clases porque es peligroso. Eh, en un escenario así, es muy tentador para el presidente Boric efectivamente entrar a utilizar los estados de excepción como herramienta de gobierno. Y ya después de eso, si nos acostumbramos a eso, ya digamos la idea de orden democrático eh, y además digamos, el proceso constitucional se da a las pailas, yo creo que ya estamos en línea directa, no a Bukele, porque Bukele es el presidente de un país que ya había tocado su piso, pero una cosa que nosotros no podemos imaginar, dimensionar. Y con otra historia, un país con otro contexto también. Otro mundo, en Otro... algún sentido. Pero algo así, pues, una versión chilena de eso. Y ya ahí nos movemos a hipótesis de régimen más autoritario, como decía, y recordemos la dotación de carabineros, pues ese es otro problema. Después de la crisis de octubre, la gente que postula a carabineros cayó brutalmente, porque fue una campaña, digamos, brutal en contra de carabineros. Eh, y y ahora hay poca dotación, el entrenamiento es poco, porque esto es un círculo vicioso. Tengo poca gente, por lo tanto, la gente que postula la entreno rapidito y la mando a la calle. Y eso genera problemas a su vez. Y pocos recursos. Se ha discutido mucho respecto, por ejemplo, a las horas de entrenamiento de tiro que tienen la mayoría de los carabineros que están en la calle, son muy pocas porque es caro. Y Sí, suma y tiene... sigue, pues entonces, Sí, entonces uno, el cuadro no pinta bien, pero siempre la oportunidad de que el nuevo proceso constituyente salga bien en el sentido de que se apruebe, que no tenga tintes revolucionarios, bueno, da un peldaño más arriba y no un peldaño más abajo. o sea, claro, lo ideal del proceso constitucional sería ponernos de acuerdo en un sistema político, que haya finalmente acuerdo y una tregua de élites en torno a cómo van a dirimir sus desacuerdos. ¿Sí? De eso se trata la tregua. Es decir, y de eso se tratan las constituciones. Esta es la forma en que nos vamos a poner de acuerdo cuando estemos en desacuerdo. No es dictar un sistema social, digamos, no es organizar la sociedad en el texto. Eso es muy importante. El acuerdo es respecto a cómo estar en desacuerdo, sin terminar en la guerra civil ni llamando, digamos, a derrocar al otro. La ley del más... Y cuando eso se despeja,
se salva la democracia y pero viene el desafío grande, que es a través de mecanismos democráticos hacerse cargo de los grandes problemas que estamos viviendo hoy día. Y eso es muy difícil, es muy improbable. En América Latina la mayoría de las veces la deriva hacia simplemente el populismo autoritario o simplemente la disolución bananera del orden, es lo común. De hecho, y si uno le pregunta a la mayoría de los inmigrantes desesperados que llegan de otros países latinoamericanos para acá, eso es lo que te van a contar, eso es lo que hay detrás. Países desarmados, donde mandan las patotas. Por eso también los criminales venezolanos, colombianos, son mucho más violentos y más brutales que los chilenos, si vienen de países en que en muchos contextos la vida casi no vale nada. Eh, entonces son sociedades desarmadas. Y evitar esa deriva hacia la disolución y mantener, digamos, el régimen democrático requiere acuerdos, requiere generosidad, requiere muchas virtudes que son improbables y difíciles de sostener, pero que es más o menos lo que tenemos a mano. Es lo que hay. Son los jugadores que hay y es nuestro sistema. Pablo, hablemos del Partido Republicano eh, desde varios sectores políticos y también desde Chile Vamos, ahora en su campaña Chile Seguro, lo tildan de peligro o amenaza para el nuevo proceso. Incluso lo tildan un poco también como fue en la segunda vuelta de la elección presidencial a José Antonio Kast como un peligro para la democracia. Eh, quiero preguntarte, después de hacer esta mención acerca de por qué al Partido Republicano se le ve, no que se le ve, pues si no, no tendría tanta votación, por qué se lo describe de esa manera y cómo lo ves tú. Pero antes, déjame recordarle a nuestros auditores acerca de Oxinova, que es una solución maravillosa para los malos olores porque no los esconde, sino que simplemente va a la raíz del problema con tecnología. Esto es un producto que se desarrolló en un laboratorio en Estados Unidos, es un sobre con unos polvos que no son mágicos, sino que, como les decía, es tecnología aplicada. ¿Y qué es lo que hace Oxinova? Usted lo diluye en la cantidad de agua que dicen las instrucciones del sobre y lo vierte sobre el lugar donde está emanando el mal olor, por ejemplo, en una alcantarilla, yo lo he utilizado en la cocina o en los baños, y va directamente a atacar las enzimas que producen el mal olor, es decir, elimina de raíz ese olor perturbador que no le gusta a nadie. Como les decía, es fabricado en Estados Unidos, muy fácil de usar, no es peligroso, usted simplemente lo puede utilizar o cualquiera en su casa y elimina de raíz los malos olores. www.oxinova.cl en esa misma dirección. Usted compra el producto y le llega directo a su casa. Vale la pena conocer estos productos que yo los llamo entretenidos, pero al final son productos muy eficientes que realmente dejan varios otros productos atrás en el pasado como productos que son ya más antiguos. Conozca la manera de solucionar los malos olores con Oxinova. Pablo, ¿por qué el Partido Republicano nuevamente en una elección, así como te lo comparaba con la segunda vuelta con José Antonio Kast, que lo tildaban de fascista, nazi, bueno, todas esas palabras y esos adjetivos que utilizaban, ¿por qué nuevamente levantan esta idea del Partido Republicano como una amenaza al proceso, pero también como una amenaza a la democracia? ¿Es tan así? Bueno, estamos en periodo de campaña y eso es como que la cabra tira para el monte en esos periodos. Entonces vuelven las caricaturas para todos lados. Y el Partido Republicano anda diciendo que, no sé, que la UDI son unos cobardes, eh, no sé, se entregaron al Partido Comunista, qué sé yo, cualquier cosa de esa índole, y acá van a decir que es un fascista, eh, no sé, los hornos de Paine, vamos a volver a los mismos lugares comunes de oposición, de caricatura de oposición que se generan en cada elección. Eso es medio inevitable. Y lo interesante, o sea, en este contexto, obviamente, es tratar de conversar un poco por debajo de ese radar, digamos, porque dentro de lo posible, obviamente, eh, hacia eso, las campañas son un poco así, y está bien que lo sean, si es como
la idea son eslóganes, se repiten, se trata de juntar apoyo, qué sé yo. Pero el caso del Partido Republicano, bueno, yo creo que efectivamente, mirando en retrospectiva, porque yo en ese contexto, yo obviamente no estuve con Boric y estaba convencido, además que era muy peligroso elegir a Boric de presidente, pero no me convenció nunca la postura asumida por José Antonio Cast del Partido Republicano, que creo que el peligro, en ese momento lo dije así, el peligro del antioctubrismo es reproducir los vicios del octubrismo desde el otro extremo. Eh, y ahora que mirando en perspectiva lo que habría sido si es que ganaba José Antonio Cast esas elecciones, me parece, obviamente esto es ficción, algo Ya que no no pasó. pasó, Mm, eh, pero uno habría renucleado a la izquierda hacia la izquierda, obviamente, porque el mundo socialista, el mundo PPD, incluso el mundo DC, no iba a apoyar a Cast necesariamente. Es una postura que les queda ya pasada para el otro lado. claro. Eh, y ser la gran capacidad de la nueva izquierda, de Boric y compañía, es ser oposición. Son una excelente oposición, se manejan muy bien en los medios de comunicación, como pescado en el agua. Digamos, son muy responsables, además les da lo mismo disparar con ventilador, digamos, en esos contextos. Y se habrían mantenido en esa infancia, ¿cierto? Además, porque en esa pureza, porque ellos hablaban desde una pureza porque nunca habían gobernado ni ejercido el poder. Eh, entonces habríamos tenido la calle revuelta, un gobierno, yo no creo que José Antonio Cast tenga tantos dedos para el piano, digamos, o el Partido Republicano en general, no tienen raigambre social suficiente, ni contactos, ni vínculos para quietar la calle, que no sea a través de la fuerza. Eh, y Carabineros está en una situación sumamente precaria. Eh, y si se pretendía usar a militares, digamos, para bajar la protesta social, ya volvemos, digamos, a la situación, ¿cierto?, de que tuvo que enfrentarse a Sebastián Piñera y que donde prefirió al final no usar militares porque eso ya básicamente sacaba al gobierno, derechamente. Entonces, un gobierno, y lo otro, evidentemente hubo un elemento, el rechazo se logra en buena medida por haber visto a Boric y sus amigos gobernando durante ese periodo. Porque queda en evidencia que esas propuestas, que estos cabros no saben para dónde va la micro. Y eso afecta directamente el voto en el proceso constitucional. O sea, hay mucho voto en contra del gobierno. Y si hubiera estado Kast a cargo, el Partido Republicano a cargo del gobierno, yo creo que esa misma experiencia se habría vivido hacia el otro lado. O sea, Del es otro lado. mucho más probable que, todo lo que hemos dicho, o sea, toda la izquierda corría para la izquierda, la centroizquierda también, desorden en las calles, protesta social permanente, que habríamos terminado aprobando esa constitución con un cuchillo al cuello, digamos. E imagínense dónde estaríamos hoy día. Yo creo que ese es el escenario más razonable de pensar si es que hubiera ganado finalmente Kast esa elección. Eh, así que Te preguntaba con respecto a las ideas del Partido Republicano, ¿qué tan distintas son a Chile Vamos? En la línea de lo que uno ve que hoy, bueno, entiendo que están en elecciones y la contienda se hace más polarizante y se hace más ruda, pero igual durante todo este año en el Parlamento y en las distintas entrevistas uno ve que hay una idea de Chile Vamos de decir, no me vayan a comparar con el Partido Republicano porque el Partido Republicano es muy extremo. Cuando uno hace la sí, pero el bajada, Partido Republicano responde, no me vayan a comparar con la derechita cobarde porque ellos son unos exacto. cobardes. Pero Entonces, acá te quiero plantear una confusión que a mí me parece a veces que se produce entre la forma y el fondo, porque efectivamente el Partido Republicano tiene una manera más categórica de decir las cosas o más golpea la mesa, no más inmigrantes irregulares, no al narco, que tiene una forma más extrema quizás de plantearlo o quizás necesaria para estos tiempos, no lo sé. Y Chile Vamos se plantea como esta idea de vocación de mayoría, de consensuar, de dialogar. Y entonces ahí uno dice, ok, pero eso es la forma. Pero en el fondo, ¿qué tan distintos son las ideas de la UDI, por ejemplo, y del Partido Republicano? yo creo que ahí había una mutación a nivel de la centroderecha. Si uno revisa a nivel ideológico, se han ido moviendo a tesis de una,
de una visión que puede ser más compatible como con la democracia cristiana alemana. Con esto me refiero a, ¿cómo lo traduzco? En la centro derecha ha ido ganando terreno la convicción de que se necesitan políticas sociales más agresivas, dado que la ideología chicago gremialista y el proceso de modernización capitalista empujado por esa visión parecen haber tocado techo. Esa yo creo que hoy día es una visión que tiene mucho terreno en la centro derecha. Y por lo tanto, esta idea de buscar ciertas compatibilidades entre el Estado social y el Estado subsidiario, y además reinterpretar el Estado subsidiario hacia una subsidiariedad más activa y no solamente pasiva o negativa, digamos, le hace mucho sentido a esa gente. Eh, y al otro lado hay una visión en que dice, mira, aquí el problema no está en los contenidos, esto no ha tocado techo, sino que se encuentra amarrado, digamos. Y tenemos que romper esas ataduras para que la modernización capitalista siga su camino y lleguemos al desarrollo, que es la tesis que tenían, de hecho, mucha gente del piñerismo, o sea, Cristian Larroulet es de esa visión. Un poco las tesis, más bien, eso es el Chicago gremialismo, libertad y desarrollo, etc. Y eso es más o menos lo que hay detrás, si uno se fija a nivel ideológico. A mí me cuesta encontrar las propuestas del Partido Republicano, pero creo que es esa visión, o sea, es volver, cuando dicen hay que volver a las ideas y los principios, es volver al Chicago gremialismo, básicamente, como visión ideológica, pero a su vez mezclado ahora, porque yo siempre estoy tratando de identificar más o menos cuáles son los intelectuales del mundo republicano, y a nivel de esa producción, no sé, pues me encuentro con Vanessa Kaiser o con Teresa Marino y qué sé yo. Y, y ahí hay una mezcla como de conspiraciones de Internet, de la Agenda 2030, de la ONU, y otros elementos que de hecho tienen un perfil muy estadounidense, ¿cierto? Del republicanismo a la Trump, de la alt-right famosa, que es la movilización en torno a teorías conspirativas, que con elementos de verdad mezclados con otras cosas locas, mezclados con otras cosas. Entonces que es como un agujero de conejo de visiones y cosas. No sé, la otra vez pensé que era el Día de los Inocentes, pero Vanessa Kaiser estaba diciendo que el Papa probablemente era el anticristo, porque, no sé, porque es de izquierda, supuestamente, el Papa Francisco. Entonces, ahí hay un mundo que a mí me cuesta, la verdad, terminar de entender. Pero yo entiendo que José Antonio Cast, él es un UDI de antiguo cuño, eh, y efectivamente él considera, y a mí me parece que eso es una hipótesis válida, digamos, razonable, que la potencia de la modernización capitalista chilena ha sido atajada por las reformas socialistas o que no se ha completado la revolución liberal o libertaria, si uno quiere. Y que para allá tiene que ir la micro, más obviamente un estado policial muy fuerte. Eh, y el otro problema es cómo van a cumplir esas promesas. Está bien, Expulsar a pero todos los mira, inmigrantes ilegales, etc. ya, Entonces ya bueno, otro mundo. es otro mundo, pero te quiero preguntar, a ver si se entiende esto. Cuando se habla de, por ejemplo, en la idea de la centro derecha de ser, de dialogar o ser, tener esta vocación de mayoría, yo me parece que tiene que ver según el contexto. Es decir, si tú tienes a un 80% de las personas en Chile que ya no quieren más migración, porque se dio cuenta que no la logran controlar, se dan cuenta que al final terminan entrando delincuentes que te cambian el mapa delictual en Chile. Entonces, decir no más a la migración, eso tiene que ver con la mayoría, no con la minoría. Bien, entonces estoy haciendo un ejemplo porque es muy actual y es del día a día. Y entonces cuando tú tienes a lo mejor a una centro derecha diciendo, bueno, sentémonos a negociar, a lo mejor en vez de que entren 1000, que entren 500, estoy haciendo algo bastante teórico, entonces no le están haciendo, no están mirando a la mayoría, sino que están mirando al otro sector político para sentarse a negociar. Entonces, ¿no te parece que las ideas de decir tengo vocación de mayoría o de sentarme a dialogar tiene que ver con el contexto? Si tú tienes un país económico con crisis económica que no crece, que las inversiones llevan consecutivamente yéndose hacia abajo y estamos estancados económicamente, tú te sientas a negociar una reforma tributaria para que en vez de que suban los impuestos
un 10% lo suban un 9%, o simplemente dicen, no, no es el momento para una reforma tributaria. Ahí va mi pregunta, porque a veces en esa línea se diluye un poco el mensaje de Chile Vamos y no se entiende cuál es No, su... por supuesto. Es que los partidos de centro son así, po, porque al final, por ejemplo, reformas tributarias, cuando la economía va bien, siempre te van a decir que no hay que hacer reformas tributarias porque no hay que tocar la máquina si están dando bien. Y cuando la economía va mal, te dicen, no, es que este no es el momento porque hay que traer la inversión, porque en el fondo las cosas están mal. Entonces, nunca es buen momento para reformas tributarias. Y eso es la verdad. Pero, pero en el fondo yo creo que en el fondo de esto, la pregunta es sobre la sociedad chilena. En el fondo, es ¿Chile cambió o no cambió a nivel de estructura social? Esa es la gran pregunta. Entonces, si hay una parte de la derecha que cree que Chile efectivamente cambió, porque sacar, digamos, reducir la pobreza de un 80% a un 10% y crear una clase media masiva, pero precaria, sostenida en crédito, en deuda universitaria, eh, te cambia las reglas del juego y ya no vamos a poder, digamos, plantearnos una estrategia de desarrollo que ignore esa realidad. Eh, Obviamente eso hace que estén cerca, ¿cierto? Que puedan conversar con sectores de izquierda, que siempre están atentos a esas variables en teoría. Eh, y lo otro es una derecha que yo creo que es asociológica, que no, la derecha republicana es más ideológica, en el sentido de decir, mira, da lo mismo lo que esté pasando abajo, siempre los fundamentos, las reglas que permiten que una sociedad prospere son las mismas, independiente de la configuración social. Y si nos dejamos ir por la configuración social, vamos a terminar en pura idea socialista. Esto no es nuevo, esto es una discusión que todas las derechas democráticas siempre tienen dentro suyo. Y, bueno, y lo mismo con la migración, pues al final, mira la cantidad de millones de migrantes que tenemos. Esta idea de no, lo agarramos y lo echamos, es absurda, eso no se puede hacer. Y de hecho ya los costos o sea, cada vuelo con deportados a Venezuela nos cuesta 4 millones de pesos por persona hoy día. Los últimos expulsados costaron eso. Y, y tampoco es tan fácil, si no es fácil, y también son personas, dentro de todo este fuego, digamos, hay personas, por eso estamos hablando de delincuentes deportados, pero que hay gente que está en situaciones muy precarias, que no son delincuentes. Lo que se está viviendo en la frontera con Perú es terrible, es terrible. Y uno ve que, claro, esa gente está atrapada en una tormenta política internacional. O sea, Venezuela ni siquiera puede usar fondos internacionales porque están bloqueados para mandar un avión para llevárselos de vuelta. Incluso si se van de vuelta a Venezuela, uno sabe que lo está mandando de vuelta a una dictadura miserable, razón por la cual se fueron. Sí, además, hay que ver lo que esta gente, digamos, lo lejos que está Venezuela de Chile para llegar para acá. Entonces, está bien, hay hastío, y ese hastío es razonable, es entendible, es evidente, pero aquí no hay soluciones fáciles. No vamos a tener una solución a la migración que dure, digamos, si uno quiere como regularizarla y retomar control real de la frontera, eso no va a tomar 2 meses ni un año. Y además requiere acuerdos políticos de largo plazo, porque necesitamos una política que, si cambia de signo el gobierno, se mantenga. Mantenga. Entonces, ese es mi punto. O sea, a mí me parece que el Partido Republicano le falta maduración, tal como el Frente Amplio, porque además están usando, en mi opinión, estrategias parecidas al Frente Amplio, que es dejar que los otros paguen el pato, como hablamos antes del tema la articulación del movimiento del rechazo, fue Chile Vamos, o digamos la centro derecha, la que salió a decir, ya vamos, nosotros garantizamos la continuidad del proceso. Y el Partido Republicano se fue a la Cochihuahua, y cuando cachó que ¿cierto? Que en la encuesta ya a la gente no le interesaba mucho el proceso constitucional, salió a decir, estos son unos cobardes, ellos pactaron, en cambio nosotros somos limpios, somos puros, tenemos ideas claras. ¿Y eso a qué suena? Eso es Boric antes de las elecciones, en mi Pablo, opinión. ¿y tú eres de los que piensa que si efectivamente los pronósticos se cumplen y el Partido Republicano sale muy bien parado de la elección, con una votación mayoritaria, va a producir un cambio también en Chile Vamos en el sentido de girar hacia más la manera y las ideas del Partido Republicano? ¿Tú crees que va a ser gravitante el resultado de la elección del domingo? Obviamente se genera esa tentación, ¿cierto? Porque
pero a mí me parece que la gravitancia que pueda lograr el Partido Republicano en este contexto es una gravitancia que tiene que ver con la coyuntura mediática y la situación, digamos, de la delincuencia como primera preocupación. Pero si uno revisa las propuestas del Partido Republicano en torno a la delincuencia, en torno al terrorismo, en torno al control de fronteras, no se encuentra nada que sea promisorio en términos de eficacia o de eficiencia. Más que nada hay una posición de indignación. O sea, nosotros sí que esto ya, en verdad estamos muy enojados y molestos con esto. Esa es, eh, entonces es muy parecido, por eso decía, a la posición del Frente Amplio antes de tener que agarrar la guitarra, porque cuando uno está ahí en esa posición es muy cómodo. Y uno puede, el Frente Amplio decía que la concertación eran puros mediocres, puros chantas, puros viejos Entreguista, cobardes, sí. entreguistas, obviamente, eso así funciona. Eh, entonces a mí me parece bueno que el Partido Republicano, además que tiene muy buena gente también, ¿no? Hay gente muy valiosa y todo, empieza a ganar posiciones de autoridad y tenga que agarrar al menos un par de cuerdas de la guitarra y hacerse cargo de tocarla. Porque si no es súper fácil. Lo que están haciendo ahora es súper fácil, el mismo negocio que hacían Giorgio Jackson, Vallejo y Boric antes. Nosotros somos limpios, nosotros somos buenos, nunca hemos tocado el poder. eh, entonces tenemos puras posiciones súper claras, súper lindas, tenemos soluciones para todo, súper con mucha energía y convicción. Pero claro, a la hora de después hay que ejecutarlas, las cosas cambian. En ese sentido, a mí me parece positivo quizás que el Partido Republicano gane alguna, digamos, avance y comienza a darse cuenta que la cosa no es tan fácil. Eh, pero en todo caso, yo creo que este momento va a pasar. Hoy día el péndulo se movió del estallido social lo que podríamos llamar el estallido antisocial. Como todos queremos que estos tipos dejen de asaltar, dejen de robar, dejen de maltratar a la población, que vuelva la paz. Y para eso queremos, ¿cierto?, que haya la fuerza pública se haga presente de manera más fuerte y ahora todos somos fan de Carabineros. Pero, eh, pero eso también, pero hay otros problemas, hay otros muchos problemas graves. Y en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito de las pensiones, y eso va a venir de nuevo. O sea, eso no se acabó, digamos, y no fue la ideología de octubre la que inventó esos problemas estructurales. Eh, entonces, y a mí me preocupa también que el Partido Republicano no tiene un desarrollo, creo yo, de conciencia sociológica suficiente, o eso no lo ha discutido lo suficiente como para darse cuenta, para tener respuestas sólidas en esos ámbitos. Si al final lo que te dicen es, no, sigamos con la ISAPRE, sigamos con lo que tenemos, hay que sacarle rendimiento y meterle encima al Mercedes, ¿no? Pero, pero esa posición, yo no sé si es que eso, una vez porque mucha gente está encantada con la posición respecto ¿cierto?, a la migración y a la delincuencia del Partido Republicano, pero no sé si lo ha escuchado en esos otros ámbitos y qué va a pasar cuando el tema cambie para allá. Eh, si uno mira la última encuesta, por poner un ejemplo, el apoyo popular al proyecto del litio de Boric, porque hoy día el gobierno está haciendo todo con calculadora en mano porque están en un margen súper estrecho, es Sí. altísimo. 70% de la gente le gusta que el Estado esté metido ahí en la producción del litio, porque está a la memoria de, qué sé yo, la nacionalización del cobre, que hay que acordarse que eso fue votado por unanimidad. Entonces está esa idea de la gran industria nacional que va a lograr grandes cosas y todos, no sé si se imaginarán en un autito chileno, ¿cómo se llama? El Yagán 2.0. Pero, pero Pablo, ahí yo creo que también hay una diferencia entre los medios y los resultados. Es decir, a la gente se le pregunta, porque me llamaron la atención las respuestas con respecto a la empresa nacional del litio y la política nacional del litio, y arriba del 60% la gente lo apoyaba. Pero capaz que si tú le preguntaras a las personas, ¿qué prefiere usted? ¿A esta empresa que es más eficiente versus esta que es más ineficiente, pero que esta va a entregar más recursos al Estado y esta menos recursos? Me da la impresión de que las respuestas serían distintas. Lo que pasa es que como tú mismo describes, esta idea de la empresa nacional que produce el cobre de los chilenos, la plata de los chilenos, cuando en la realidad Codelco también se ha convertido en una empresa muy ineficiente y a lo mejor si uno hiciera una proyección, a través de una empresa privada se entregarían más recursos. La reforma tributaria pasó lo mismo, la gente estaba a favor de A la reforma favor. tributaria, pero tampoco se le dice a la gente, oiga,
usted está a favor de la reforma tributaria a pesar de las consecuencias de la reforma tributaria. Entonces, son O sea, respuestas, pongamos, son cuando preguntas un uno pone poco números, la ambiguas cosa y cambia. capciosas. Estoy de acuerdo, pero sigamos con esa misma encuesta, pues Ok. está en salud, en educación. O sea, todo el mundo está de acuerdo, lo veo como un 80% o 70 y tanto por ciento a favor de educación universitaria gratuita. Exacto. Eh, entonces, ¿esto qué significa? Que los republicanos, por ejemplo, el Partido Republicano debe tener gente que va a votar por ello, porque esta chata, digamos, ya no quiere más de migración descontrolada e inseguridad en las calles, pero que está de acuerdo con educación gratuita, empresas estatal del litio, y un montón de otras cosas, para las cuales la respuesta del Partido Republicano, si es que se entran en esos temas, es nada que ver la que hoy día están ofreciendo. Pues básicamente la matriz chicago-gremialista. Eh, y además no está claro, por ejemplo, ¿por qué tanta gente quiere educación universitaria gratuita? Eh, por- y la respuesta es que es uno de los grandes cachos en términos de financiamiento que tienen las familias de clase media, porque es un endeudamiento muy grande que además no está proveyendo, ¿cierto? No está generando en muchos casos los retornos esperados, pero más allá de eso, la persona endeudada como sujeto de crédito queda con un ala rota, porque, porque cuando uno va a un banco después, la clase media chilena vive de crédito, de créditos de consumo y otro tipo de crédito. Cuando uno va al banco y ya tiene una deuda de 40 millones, a los, qué sé yo, a los 23 años, estáis frito, no te veis muy promisorio. Entonces, si es que no se mira sociológicamente lo que hay detrás de esta crisis, es muy difícil. Yo creo que la convicción en torno a los principios y a las ideas del Chicago gremialismo, efectivamente, yo soy de la tesis y por eso tiendo, digamos, a apoyar a la centroderecha y en todas las circunstancias en que puedo, pero ahora estoy argumentando mi postura, mi intención no es hacer campaña por nadie, digamos. Eh, yo creo que tocó fondo, no tiene respuestas para la situación en la que nos metimos. Eh, y vamos a tener que movernos hacia una forma de Estado social, donde va a haber más o menos participación del mercado en la provisión de los servicios, digamos, fundamentales a las clases medias, pero hacia allá vamos. O sea, yo no veo otra salida, otra promesa a Chile tal como está hoy día, que, que Ahora, no, que no sea esa, digamos. sí, te quiero preguntar acerca del gobierno de Boric. Se me está yendo el tiempo, Pablo. Solo hacerte un paréntesis. Y creo que da para otro análisis. Y si es que efectivamente en Chile hemos tenido un mercado funcionando correctamente, porque ahí hay otra patita. Es decir, apostamos al mercado, al libre mercado, pero resulta que en Chile el libre mercado juega hasta ahí nomás, porque pareciera ser un libre mercado hecho a la medida de los intereses de algunos, no el Obvio. libre mercado que uno entiende de que cualquier persona con intención, con ganas y conocimiento puede entrar y salir adelante. Es un mercado muy limitado y es un mercado en el cual la competencia, tal como uno lo entiende en los libros del libre mercado, no funciona. Entonces, quizás a lo mejor las reformas también deberían ir hacia ese lado. Por Creemos en eso el mercado, entonces tengamos un libre mercado como la gente. yo siempre he dicho que en el fondo proveer a las clases medias, que es el gran desafío, darle acceso a bienes de calidad, va a requerir una expansión del Estado y una expansión del mercado en su capacidad de provisión. Y eso requiere tanto regular los mercados para que exista competencia, eh, y, digamos, competencia real y evitar los monopolios, cosa que es difícil en una economía chica. Y donde hacer economías de escala a nivel latinoamericano se ha mostrado imposible, pues Muy difícil. una cuestión bananera, pero de otro planeta. Miren Argentina, a mí me da risa gente que dice, oh, en Argentina es todo más barato. Bueno, que un país quebrado. Ya no importan nada si las cosas que los chilenos van a comprar, que aceite, son productos básicos argentinos que están con precios fijados, con una inflación que ya la plata no vale nada. Entonces, por eso, bueno, eso puede ser para otro escenario, Pero da lo otra mismo. entrevista, sí. Pero, pero es como casi que miran con admiración un país quebrado cuando no se dan cuenta que, claro, porque nosotros tenemos el dólar barato, podemos ir y comprar así, pues el dólar en Argentina vale el triple que en Chile o más, en términos de capacidad de compra. Así eso es todo. Bueno, Entonces, bueno, pero da y lo un país mismo. con Mi cuarenta por tema, ciento de pobreza, además, no hay nada además, o que sea, no, mirar, sí, hay un es un país país reventado. reventado, exacto. Entonces, para mí el, el tema es,
que, claro, esta expansión del Estado y del mercado implica desafíos ideológicos y políticos para la derecha, que tiende a defender el mercado, y para la izquierda, que tiende a defender el Estado. Porque la expansión del Estado también, claro, suena súper linda. Si uno se imagina el Estado como un funcionariado profesional y eficiente, que siempre está mirando en el bienestar del ciudadano, pero no funciona así. Hoy día buena parte del Estado, el coto de casa a la izquierda, es un aparato lleno de corrupción, de clientelismo, de amiguismo, etcétera. Y eso, ese Estado, que además está acostumbrado solamente a servir a gente, a servir entre comillas, a prestarle servicio a gente que no tiene alternativa y se tiene que conformar con lo que le tiren, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, ese Estado no sirve para lo que la clase media necesita hoy día. Y el mercado, digamos, con tendencia oligopólica, manejado, digamos, por 5 gallos que se arreglan los bigotes entre ellos, tampoco sirve. Entonces, es un desafío, y ahí yo digo que efectivamente se puede hacer un pacto de clase, perdón, una tregua de élite, en términos de parar, digamos, ponernos serios tanto a nivel del diseño estatal como el de mercado, porque los socialistas están a decir lo mismo. Oye, nunca hemos tenido Estado, el Estado real, el socialismo real. Bueno, socialismo real no, pero socialismo verdadero. El socialismo verdadero es un Estado eficiente, que está preocupado de la gente primero que nada, que hace políticas públicas. Miren a Suecia, miren a Finlandia, eso te dicen. Bueno, modernicemos el Estado, modernicemos los mercados, tratemos de generar la mayor competencia posible, la mayor eficiencia burocrática. Convirtámonos en un país serio. Los países serios tienen un buen Estado y tienen mercados que funcionan. Ese es el ideal. Hagamos eso. Pero esta pelea si el Estado es peor que el mercado y que al final siempre termina un empate rasca, justamente, y un empate que le conviene tanto digamos, al lote cleptocrático que está enquistado en el Estado, como al equivalente funcional que está en el mercado. Si esa es la verdad. Pablo, dos preguntitas acerca del presidente Boric. Algunos dicen, bueno, si tiene un umbral de votación menor al 38%, su coalición y además el pacto del PPD con la democracia cristiana en todo por Chile, sería la estocada final a sus proyectos revolucionarios, a sus reformas. Y tendría que irse más hacia la moderación, la famosa moderación y la socialdemocracia. ¿Tú crees que un gobierno de Gabriel Boric realmente podría llegar a ser moderado y irse hacia el centro, como mucha gente espera y como muchos de sus votantes de segunda vuelta creyeron que iba a ser? ¿O siempre a medida que pueda va a intentar nuevamente volver a realizar sus reformas propuestas en su programa de gobierno? O sea, a ver, gente como Diego Ibáñez, yo dudo que alguna vez, o sea, no saben dónde están parados y dudo que tengan las capacidades de algún día entenderlo para partir. Y él es presidente de ese partido. O sea, alguien lo eligió, gente que supongo que sabe menos dónde está parada. Pero, pero al final, yo confío mucho en las variables estructurales en todo esto. Y Chile tiene características que lo vuelven un país donde hoy día al menos, y por los próximos años todavía, la idea revolucionaria es improbable. Es improbable porque tenemos una gran clase media que tiene mucho que perder y que además es frágil y es muy sensible, es sensible al tipo de cambio. ¿Sabes? Partiendo por ahí. La inflación pega fuerte, la crisis cambiaria. Eh, esa no es una clase media revolucionaria. Esa clase media se puede enfurecer y puede, digamos, salir a la calle y quemar cosas, pero no es una clase media que quiera vivir un proceso eterno de revolución, que además está muy envejecida. Ese es otro factor clave del estallido social. Por eso el estallido social es una alianza, ¿cierto?, entre sectores jóvenes de la clase media. Yo entiendo que el estallido social, el apoyo que tuvo es porque la unidad doméstica de clase media está colapsada. ¿Y por qué está colapsada? Porque está en el límite de su capacidad de endeudamiento y de gasto. Y, la puerta de salida, que era la promesa para salir, ¿cierto?, de esa situación, era la educación universitaria, y la educación universitaria la reventamos porque se masificó a través de créditos de consumo con aval del Estado, pero además la expectativa de ser profesional, lo que significaba en la mente, digamos, de la familia de clase media, tener un hijo profesional, finalmente no se cumplió, y muchos de ellos terminan de Uber o en profesiones que están levemente por encima de lo que sus padres fueron. Esa es la verdad.
pero con una deuda gigante y una deuda que te impide endeudarte. O sea, que es una piedra de tope para poder endeudarte. O sea, tus papás, que no son profesionales, muchas veces tienen una mejor situación crediticia que tú, porque tú salís con una deuda gigante y de hecho esos padres muchas veces tienen por lo menos la propiedad de una casa o algo que pueden utilizar para respaldar deuda, etc. O sea, ya ese es un tope. Y además a esa misma familia, el abuelo y la abuela se les jubilan, que ahora están viviendo mucho más tiempo que Exacto. antes, digamos, se jubilan y las pensiones de 150 lucas, eh, que no alcanza para nada. Y esa familia con eso, porque obviamente se tienen que hacer cargo, ¿cierto?, del abuelo o la abuela, además de que muchas de estas familias, no imaginemos, yo cuando hablo de unidad doméstica, no se imaginen un núcleo familiar, el papá, la mamá y los hijos, ¿sí? Porque además la disolución de la unidad doméstica tradicional es otro dato. Aquí hay papá, segundo matrimonio, hijos por distintos lados, es una cosa más precaria aún, digamos, menos sólida. Pero, por eso hablo de unidad doméstica, el conjunto de gente que vive junta, digamos, y se reproduce económicamente de manera más o menos solidaria. Sobre esa familia le cae un adulto mayor jubilado con una jubilación miserable y ahí ya revienta la clase. Eso revienta una unidad doméstica. Eh, entonces, pero al mismo tiempo el factor de el hecho de ser una sociedad con muchos viejos, con mucha gente mayor, con una pirámide poblacional más o menos invertida, también es un factor importante de restricción del elemento revolucionario. Generalmente, cuando uno revisa los países que entran en dinámicas revolucionarias radicales, son países relativamente jóvenes. Eh, Mucha gente joven que siente que no tiene nada que perder y que efectivamente, no, y mezclado, ¿cierto?, con una clase baja que no tiene nada que perder. Ese es el elemento esa es la masa crítica que uno necesita para hacer una revolución. Y en Chile no existe eso. En Chile tenemos clase media que está acogotada para llegar a fin de mes y tenemos además una pirámide poblacional que más o menos la migración puede que la modifique un poco, Pero pero que no lo está sustancial. es Mm, un país muy envejecido. muy envejecido. Entonces, con esas características, en un país de clase media, envejecido, con la gente que está preocupada, digamos, de comprar cosas, una economía de consumo donde cada uno construye su identidad en torno a las cosas que compra. O sea, yo no sé quién le dijo a Gabriel Boric que eso, quizá García Linera, que están, claro, armaron una dictadura semidemocrática en un país con un 80% de indígenas que prácticamente no tenían casi derechos civiles, y que siempre ha sido manejada por pequeñas oligarquías, pero que han tenido más presidentes que años de independencia, que es Bolivia. Pero esa receta boliviana en un país como Chile no tiene ningún sentido, simplemente. Claro, pero mi pregunta tiene que ver en la interna de Gabriel Boric. Muchos intentan descifrarlo y cuando uno lee las columnas hay mucho de voluntad de creer que es un cierto tipo de político. Entonces tú lo conoces, parte de tu generación, más o menos, Pablo. Mi pregunta es, ¿Gabriel Boric es el presidente que va a aprender, que está escuchando que la gente no quiere estos cambios radicales? ¿O simplemente está navegando, va a llegar a puerto y cuando vea un espacio va a intentar nuevamente tratar de imponer las ideas que tiene en su programa? ¿O va a ser ese político con la reflexión y va a cruzar la vereda de la izquierda radical a la moderación? ¿Cómo lo ves tú? No, tenemos un proxy para tratar de más o menos predecir lo que pasó. La gente de la concertación, la gente que esta misma, que Boric y sus amigos llamaban unos cobardes y unos pencas, ellos, la mayoría de ellos, fueron mucho más radicales y revolucionarios que Boric y compañía en un contexto en que efectivamente estuvimos al borde de la revolución, o estuvimos en la revolución, que en los años 70. O sea, la tesis de Foxley, del ministro Foxley, era una tesis de teoría económica marxista. Ni hablar de Oscar Guillermo Garretón, o suma y sigue, o sea, Insulza, el mismo Eugenio Tironi, que ahora tiene problemas porque escribe unas columnas haciéndole propaganda, está en los dos lados de la mesa, pero es gente que maneja un Porsche y que más o menos claramente le gusta el capitalismo. Todos ellos estuvieron involucrados en organizaciones, puntos de vista y todo, muchísimo más radicales que Gabriel Boric y que su amigo. Entonces, a mí me parece que si es que esa historia nos da una lección, de aquí van a salir dos tipos de personas, de este chancacazo que se pegó
la nueva izquierda con la realidad. Una, van a ser unos yuppies desalmados, porque mucha de esta gente, cuando se desilusiona de la revolución, al final le gusta, se dice, yo quiero poder y plata, y que se hayan toda la cresta. Eso pasó con esa misma generación. Eh, entonces, ¿sabéis qué? Quiero, bueno, una casa grande, una casa en la playa, un auto rico, y chao, y me voy a dedicar al lobby. Fin, ya no creo en nada. O sea, mucha gente de izquierda, al chocar, que es revolucionaria, al chocar con la realidad, dice, ¿sabéis que ya no creo en nada? Me dedico a ganar plata y chao. Eh, y otro lado, que yo creo que va a ser el lote en que va a quedar probablemente Gabriel Boric, porque yo no lo veo a él preocupado de una casa en la playa. Eh, yo creo que van a moverse hacia posiciones más moderadas. Efectivamente, nunca van a dejar de ser, obviamente, de izquierda, y eso está bien, pues, pero en el fondo el tema es cómo ser de izquierda de una forma que le sea útil o que al menos haga sentido en Chile. Eh, porque está, ojo, que esta es una izquierda que habla de sociología, que dice que están atentos, ¿cierto?, a las variables sociológicas y a la situación del país, pero eso no es tan cierto, esto es una izquierda sumamente ideológica. Sumamente. Es cosa leer el otro modelo de Fernando Atria, las tesis, esos son tesis moralistas. O sea, Atria dice, el Estado cuando te provee de forma benevolente, y el Estado mira tu interés como ciudadano. En cambio el mercado solo busca la ganancia propia y moraliza la situación, la oposición entre mercado y Estado. Obviamente porque Atria lo único estatal que conoce es el registro civil de Itacura. Pero, eh, pero ese mundo yo creo que se desarmó. O sea, el pencazo que se pegaron en la convención es brutal. Vemos que además comienza a surgir una generación intelectual distinta, porque Atria y compañía son gente de la generación anterior, ¿cierto? Carlos Ruiz Encina, Fernando Atria, son más viejos, son los últimos autoflagelantes de la exconcertación. Eh, pero, por ejemplo, acá salió el libro Noam Titelman, que lo estuve hojeando ahora, y está interesante, es una reflexión interesante. Entonces uno va viendo que va a ir girando. Y yo esperaría, yo creo eh, que puede ser que en el fondo se reediten como una izquierda socialdemócrata, más a la izquierda de lo que fue la concertación, claramente, pero que abandonen, digamos, el ímpetu revolucionario. Pablo, pero Y gente, sí. en esa línea los discursos hoy del presidente Boric, que juega entre la moderación, pero después vuelve a tirar algunas frases que son más propias de su línea ideológica, ¿son discursos falsos? ¿Cómo leerlo a este personaje? Porque nos ha costado mucho. Y si el resultado del 7 de mayo, ¿tú crees que va a cambiar en algo? Muchos dicen, personas así de ideologizadas nunca cambian, independiente en que incluso el 7 de mayo le vaya mal al gobierno. Porque hay que acordarse que los políticos no son personas. Lo que nosotros accedemos del político no es a la persona del político, es al personaje del político. Y el personaje del político, y así funciona la democracia, sí. ¿Qué funciona? Menos mal, o sea, en la convención constituyente vimos lo que son personas a poto pelado discutiendo lecera. Son peores, yo prefiero los personajes. El personaje por lo menos tiene cierta, digamos, forma, cierta estructura. Pero estos gallos, si se levantaban en la mañana con ganas de, no sé, yo, confitar el mar, iban a la convención y decían, hay que confitar el mar, y es como expresar su personalidad, justamente, que eso es un desastre. El político es alguien que siempre está buscando, viendo para dónde salta la liebre y moviéndose en esas aguas, con ciertas coordenadas ideológicas. Pero hay gente que siempre se está acomodando. O sea, los políticos más apreciados de la historia, como Winston Churchill, es un tipo que se cambió 2 veces de partido, y nada, pues siempre estuvo atento a dónde salta la liebre hasta que saltó la liebre y logró ser, y bueno, y fue la gran figura que fue. Pero su gobierno de posguerra fue un desastre y se tuvo que ir para la casa rapidito. En fondo, así es la política. Entonces, a mí no me parece relevante hoy día qué es lo que piensa Gabriel Boric en su intimidad. No tengo idea, ni la gente que lo rodea. Pero yo entiendo que las decisiones que ha tomado, el rumbo que va tomando, es en buena medida irreversible. O sea, lo que fue la nueva izquierda antes de asumir el poder ya no existe. Y lo que existe ahora es una cosa donde están más cerca de los socialistas, se están abriendo a otras ideas, han tenido que justificar de manera distinta su postura, y eso va a tener consecuencias en el futuro de manera inevitable. O sea, que sería medio ridículo y un suicidio si es que después de todo este proceso salen del poder, pierden la elección presidencial y dicen, bueno, ahora volvemos Hacer lo que fuimos. a,
a octubre del 2019, no más Paco, acá el perro mata a Paco y que todo sea gratis. Sería ridículo porque ya los vimos ahí sufrir por llegar con ideas tontas a tratar de gobernar. Entonces, ese aprendizaje, como te decía antes, mucha gente, los desilusionados se van a ir a ganar plata, o probablemente, o una cosa de ese tipo, y algún remanente ultra siempre va a quedar, pero bueno. Pero a mí me parece que lo más obvio es que la nueva izquierda transite hacia posiciones más moderadas. No veo que haya otra salida. La injerencia del Partido Comunista, incluso uno a veces lee algunos análisis y tratan de hacer entender que al final el poder detrás de Gabriel Boric es el Partido Comunista, además porque el Partido Comunista tiene ideas claras, tiene una línea ideológica clara y eso siempre es más fácil que las ideas del Frente Amplio, que eran un puzzle de buenas intenciones y de no a muchas cosas. ¿Tú crees que el Partido Comunista va a seguir siendo o con un mal resultado el 7 de mayo eso también se podría diluir, una gran influencia en las ideas de el presidente Boric? O al revés, a lo mejor tú crees que un mal resultado del 7 de mayo significa que la izquierda extrema que hoy está en el gobierno se distancie más de Gabriel Boric. Sí, esa tensión va a seguir creciendo. Pero el Partido Comunista hay que mirarlo también, o sea, lo que pasa es que para la derecha el Partido Comunista es el viejo el saco. Eh, y eso crea un problema, porque se tiende a magnificar la capacidad del Partido Comunista, de que tiene gente en todos lados, omnisciente. Y en verdad son bastante medios que le molestan mucho la gente que se manda sola. Y por lo tanto, su selección se basa en personas que están dispuestas a agacharle el moño a los viejos que manejan el partido, el comité central. Y ya la gente, piensen, cabros jóvenes, que están dispuestos a agacharle el moño a los viejos que manejan el partido, no son las mayores lumbreras, digamos, del mundo. Yo todos los comunistas inteligentes que conocí, que fueron varios a lo largo de mi vida ya, que estaba bastante alargada, terminaron afuera, terminaron afuera del partido. Porque es obvio, si no, esa obediencia supina a un lote de señores no es muy atractiva para nadie con muchos dedos de frente. Entonces, partiendo por ahí ya, y después las tesis del Partido Comunista hoy día están en conflicto también. A pesar de que a mucha gente le cueste creerlo, Tellier es del ala moderada del PC hoy día. Claro. Porque uno no ve a Tellier mandándole salud a Norcorea o haciendo ese tipo de cosas. Su visión, yo creo que es un partido más bien de clase media, que sabe que no van a llegar al poder, digamos, de manera directa, incluso si llegaran tendrían que gobernar en alianzas con la socialdemocracia y con la centroizquierda, y lo que hizo, y de manera muy eficiente además, fue hacer crecer las bases del partido en base a cosas que hacían más de sentido común para las personas. El tema de las 40 horas, por ejemplo, ha sido muy bien manejado. La forma en que lo llevaron adelante, yo encuentro políticamente impecable. Eh, y ese es Telier, pero es una visión, o sea, es diametralmente opuesto a Gladys Marín. No, es otro mundo, ¿no? Entonces, y al otro lado, hoy día está Jadwe y esos personajes, que es una izquierda, Hugo Gutiérrez, que es una izquierda demencial, un ultronismo chanta, con ganas de ver arder el país. Y yo creo que el Partido Comunista pudimos ver cuánto pesaba en su estrategia durante Piñera, digamos, porque ahí digamos, tuvieron como un revival juvenil y pretendieron efectivamente derribar al presidente de la calle y no pudieron, y no tenían la fuerza, y no tenían la gente, la estrategia no funcionó, terminaron aislándose, después tiraron a Jaume de presidente, que fue, o sea, eso fue pero miserable la forma en que revienta el liderazgo de Jaume, que era totalmente inventado por lo demás. Eh, entonces, el miedo de la derecha al Partido Comunista, que muchas veces es peligroso esto, porque hay que tener tanto cuidado para elegir a los amigos como a los enemigos, y porque uno termina pareciéndose a ambos, digamos. Eh, no es bueno usar al Partido Comunista como un referente de lo que uno quiere ser en política. Yo creo que es un partido lleno de patologías, básicamente, y que en el fondo, si es que ocurre lo que acabo de escribir como lo más probable que va a pasar,
van a seguir probablemente las tesis de Tellier, son las más razonables, o si no, se van a marginar de nuevo, como se marginaron durante toda la transición, y van a estar ahí 20 años tomando agua de guanaco. Si es que quieren eso, de nuevo, bueno, será su vocación, digamos. Pero no, o sea, esta idea de que ellos son casi que un poder en la sombra, de gran envergadura y coordinación internacional, es un resabio un poco de la Guerra Fría, como decía el viejo, el saco de la derecha, pero no. No, yo Bueno, ver la realidad del Partido Comunista, digamos. entiendo la línea de lo que estás explicando, pero me parece que a veces tiene que ver con que se ve a un presidente extraviado en las ideas, a un presidente dubitativo, y en ese cuadro es que el análisis entra en el sentido de que, bueno, tiene de socio a un partido que tiene sus ideas un poco más claras que el propio presidente y por eso podrían tener mayor influencia. Cuando tú dudas, cuando tú tienes vacíos intelectuales, cuando tú tienes vacío de poder, bueno, empieza a gravitar quienes no lo tienen en cuanto a Claro, la... pero la opinión pública va totalmente en contra del PC, po. O sea, sí, Boric, los presidentes operan un poco no sé con qué compararlos, pero como con traders de la bolsa. Entonces, el Partido Comunista tiene tesis claras, pero son exactamente las tesis contra las que la mayoría de las personas está hoy día. Así, de los políticos más con mayor rechazo del país, uno es Howe, el otro es Tellier. O sea, como que el Partido Comunista está reventado en términos de opinión pública. Nadie los quiere, muy poca gente los quiere. Ellos siempre han operado con un núcleo militante sólido y el resto de la gente no los quiere ver ni en pintura. Entonces, lo que ha hecho Boric en realidad es hacer malabares entre su propia base, porque aquí recordemos otra cosa. Es muy irónico que a 50 años, digamos, del golpe de Estado, el presidente Boric se encuentra en una situación que es como una versión. Marx decía, la historia se repite, la primera vez como tragedia, la segunda vez como comedia. Hoy día el presidente Boric, su partido, liderado por este señor Ibáñez, es como un partido de oposición prácticamente en un montón de temas, igual que el Partido Socialista lo fue respecto al presidente Allende en su momento. Eh, y el partido que está siendo como leal al gobierno y ordenado en buena medida es el Partido Socialista, que fue el que estaba al otro lado de la reja con Allende, y el Partido Comunista, que respecto al presidente Allende siempre fue de cuidar, ¿cierto?, el gobierno, porque no creían, en parte porque no creían que el presidente Allende pudiera liderar un proceso revolucionario. Por razones estratégicas, ellos preferían que se avanzara lo más posible dentro del marco de la legalidad burguesa, pero no intentar el salto con Allende. Eh, el Partido Comunista ahora está en el otro lado, pues en los díscolos, votándole en contra, desarmándole los proyectos. Entonces, hay una cierta ironía, ¿cierto?, en la posición del presidente Boric. Eso le va a añadir cierta ironía, ¿cierto?, a la conmemoración de los 50 años. Pero o sea, lo que hemos visto ha sido un Boric que obviamente está haciendo malabares. Pues. Si piensan lo que es su partido, o sea, el partido del presidente es Diego Ibáñez. Diego Ibáñez es el vocero del partido del presidente. Escuchen a Diego Ibáñez y después miremos al presidente. Obviamente el presidente se debe en alguna medida a su partido. Y por lo tanto hace malabares entre lo que le pide la realidad y lo que ese grupo de gente, digamos, representada por alguien así, parece que creer todavía, digamos. Pero nada, pues yo creo que se va a terminar imponiendo. Además, hay otro factor. El presidente Boric es alguien que tiene para 40 años más en política, o 30. Entonces, si uno lo piensa incluso desde ese punto de vista, obviamente que él quiere perfilarse, yo imagino, con un segundo mandato en algún punto o algo así. Y ese extremismo adolescente, gente recién salida de la universidad, de esas asambleas locas de Ñuñoa, no le sirve para nada. No le sirve para nada. Y eso se ve, entonces yo creo que la tendencia hacia dónde va la micro, por lo menos en el caso del presidente Boric, es bien clara, pero tampoco se pueden pedir pera al olmo. Si pensar que un presidente que tiene detrás al Partido Comunista y que viene además de una ultraizquierda universitaria y está actuando como está actuando, ya es bastante. O Como sea, miremos los ministros que tiene. Tiene a Elizalde, a la Toá y a Mario Marcel adentro del gobierno tomando las decisiones clave. Dice harto. Dice harto y también a la vez dice poco, porque habla de este gobierno que uno a veces lo lee y a veces no. Dice mucho, pero a la vez también confunde y enreda, ¿no?
No, obvio, pues sí, esto, o sea, esto va a ser wichi-wachi hasta el final, pues esto no es lo Exacto. que querían hacer, esto no es el proyecto que tenían, esto no es lo que habían pensado, esto salió, es como una pesadilla, digamos, Una pesadilla, pa tampoco Gabriel van a Boric. firmar la constitución que querían. No, no sé si el proyecto constitucional 2 va a ser aprobado, pero si fuera aprobado, claramente no va a ser la constitución, el Partido Comunista ya lo dijo, y va a ser una firma un poco a disgusto, me imagino, el presidente Boric, porque no, no es lo que se imaginó, no es como comenzó su gobierno. Muy, muy Claro, extraña la historia. pero lo interesante, bueno, porque estos son gente que salió recién, o sea, que viene de la universidad, de hacer política universitaria, y que es una política fantasiosa nomás. Y además desde la altura del universitario, que mira con desdén hacia afuera de la universidad, toda la gente es estúpida, toda la gente es cobarde, todos los adultos parecen mediocres. eh, claro, pues esto es otro mundo. Otro mundo. Pablo, te quiero agradecerte. Más que te quité de tu tiempo, te perdiste la coronación de Carlos III el 6 de mayo. Tú, Claro, tú es más impopular que Teliera, así que no es importa. más popular que te Me acuerdo que te entrevisté justo cuando falleció Isabel II y me toca justo ahora entrevistarte y estamos a pocos días de la coronación de Carlos III, pero hoy día leía que tenía una aprobación arriba del 60%. ¿Será real eso? No, no, no es No, poco. sí, puede ser la luna de miel de entradita, pero o sea, todos están esperando que pase rapidito y asuma el hijo, ¿no? Exacto. el hijo bueno. Eh, Y con esto te juro que termino, pero ¿cambian algo en la vida de Gran Bretaña? ¿Cambian algo efectivamente el coronar a un nuevo rey? ¿Tiene alguna incidencia en las personas, más allá de que entiendo que los británicos tienen a su monarquía, es un sistema y están acostumbrados, pero ¿cambian algo? ¿O es más bien sí, es que para en eso es nosotros? importante porque que es algo que a nosotros nos cuesta apreciar, porque aparte que en Chile los terremotos, digamos, nos botan todas las cosas, entonces vivimos en un mundo que es como muy nuevo. Yo colecciono monedas. Cuando uno ve una moneda chilena de 1800, Fue todo el mundo ayer. dice, chuta, esto es no, no, pero esto es antediluviano, porque casi no hay cosas de 1800, no hay casas de 1800, queda la moneda y un par de edificios más, porque todo se cae, todo se desarma, si no lo se cae lo quemamos, pero, eh, o lo bombardeamos. Pero el tema es que en los países con monarquía es muy notorio como los distintos ritmos de la historia, ¿cierto? La reina Isabel II acompañó a la nación inglesa, digamos, por un periodo infinito de tiempo. O sea, desde la Segunda Guerra, ya su última, su última toma, digamos, aparición pública relevante, importante, fue el tema del COVID, con su traje verde esperanza, ¿cierto? Eh, y esos son como tiempos distintos que nosotros no estamos acostumbrados. Nosotros vivimos mucho en un presente constante, que en Inglaterra es la Cámara de Diputados. Ahí sube, como es parlamentarismo, además, sube un gallo, después pierde popularidad, cae, sube otro, ya nadie se acuerda. Pero el tiempo de los ritmos de la nación, que son más lentos, mucho más lentos que los de los individuos, que de hecho a uno se le olvida porque uno tiende a medir los procesos históricos y los procesos sociales con la propia vida, que es muy cortita, son, qué sé yo, 80 años con la gente que tiene suerte, eh, pero las sociedades tienen ritmos más largos, más complejos, eh, de autocomprensión y de reflexión, que este tipo de instituciones permiten, y las tradiciones además, tradiciones que en Chile también muchas fueron despreciadas brutalmente durante el octubrismo, eh, las tradiciones nos conectan con esos mundos que no están tan lejos de nosotros. La independencia de Chile en algún sentido fue ayer. Todavía vivimos los ecos, las discusiones, los conflictos de esos procesos. Solo que es fácil pensar que no, digamos, que Chile partió ayer, que un poco lo que la convención diciendo que éramos 11 pueblos, que desarmemos todo. Eh, no, los países tienen historias largas, ritmos largos, y nosotros vivimos en estos dos, vivimos vidas cortas. Esto a mí es como cuando uno cruza cuando uno navega en el mar.
si uno cruza desde Chiloé a la Guaiteca, por ejemplo, que ahí es mar abierto, hay olas grandes, con olas grandes, grandes, que levantan la embarcación y la suben de manera lenta. Bueno, ojalá, porque bueno, obviamente, si es que Muy no hay una rápido, tormenta. fina la Sí, embarcación, pero es bien claro, violento. y olas chiquititas. Eh, y esas olas, y nuestras vidas son como esas olas chicas sobre olas gigantes. Y es bueno, a través de las tradiciones, a través de instituciones, nos hacemos conscientes que es eso. Y para eso sirven, yo creo, muchas veces, tienen otras funciones, pero en el fondo las tradiciones como la monarquía cumplen ese rol respecto a las naciones. Claro, le da una línea de continuidad, le da un sentido más allá de las vías particulares y de la vida tan rápida que uno tiene. Sí, tiene bastantes dimensiones. Ahora vamos a ver si Carlos III pasa la prueba de la Está a la popularidad. altura, Son po. cosas distintas, son cosas Sí. distintas. Pablo, muchísimas gracias, más que te saqué de provecho en tu visita a Chile y que tengas un buen regreso y que salga muy bien la defensa de tu tesis de doctorado el 30 de junio para que te conviertas finalmente en doctor. Así es, muchas gracias. Y Muy también bien. yo solo termino repitiendo que por favor, yo en eso vengo un poco del futuro, vayan a vacunarse contra la influenza, es barato, la gente que está en situación de riesgo es gratis, eh, y es muy importante vacunarse para protegerse uno y para proteger a los demás, pero especialmente para proteger el sistema de salud. En el hemisferio norte colapsaron todos los sistemas de salud por la mezcla de sincicial, influenza y COVID, y eso significa que mucha gente que habiendo tenido atención oportuna se habría salvado, terminó muriendo, o terminó en una situación mucho más grave de lo que era necesario. Entonces, Pensé que iba a decir cuidémonos. otra cosa, Pablo. Pensé, yo que vengo del futuro, pensé que iba a decir, vayan a votar el 7 de mayo para salir de una de las Ah, no, no. crisis que tenemos. O sea, vayan a votar Vayan también. a Eso votar es de una vez súper, por todas. eso es importante, pero vacúnense también. Pueden hacer uno, no sé. Pero el tema de este invierno es un virus. No es un virus que vuelva todos los años, sino que es como una gama de virus, una combinación de virus. Una combinación. Y el de este año viene bien complicado. Pablo, que estés muy bien, que tengas un muy buen día y nos vamos a ver en una próxima oportunidad en la entrevista de Nicole Rodríguez. Les recuerdo que me escriban a nicolperiodistachile@gmail.com sus comentarios, sus análisis, sugerencias, reclamos. Me comentan la entrevista con Pablo y también sus auspicios. Que estén muy bien y que tengan un muy buen día. Chao, chao. Muchas gracias. Nos vemos.